Un magnate arrogante humilló a su conserje y tiró su vieja pluma a la basura, sin saber que en ese objeto sin valor se escondía la única clave para salvar su imperio multimillonario. Lo que sucedió después te sorprenderá. El alma de un hombre se revela en los pequeños rituales. Para don Samuel Varela, ese ritual era el cuidado de su pluma fuente. Cada tarde, cuando el último eco de los tacones caros se desvanecía en los pasillos de mármol de Correa Vanguardia Arquitectos, él comenzaba su verdadera labor. A sus 68 años, su figura encorvada se movía con una dignidad silenciosa entre los titanes de cristal y acero que conformaban el edificio. Su trabajo oficial era limpiar, pero su vocación era preservar el orden, un orden que los jóvenes y brillantes arquitectos, en su prisa por conquistar el futuro, a menudo olvidaban. Al final de su turno, se sentaba en la soledad del comedor de empleados bajo la luz fría de un fluorescente y sacaba su tesoro. No era de oro ni de plata, era una pluma de un material oscuro, casi negro, con un diseño tan simple que resultaba invisible para la mayoría. A veces, mientras la pulía, don Samuel se preguntaba si este ritual no era una forma de oración. Sentía que cada pasada del paño suave sobre la superficie mate del objeto era una conversación con alguien que ya no estaba. Se decía a sí mismo que era solo un hombre viejo con sus manías, un personaje secundario en la gran obra de teatro que era Correa Vanguardia. Casi podía oír al narrador de su propia vida con una voz cálida y conspiradora diciendo: «Pobre Samuel, aferrado a sus reliquias, sin saber que el destino ya ha escrito el siguiente acto». Y sonreía para sus adentros. Él sabía que no era un personaje secundario, era el guardián de un secreto. La pluma era un objeto peculiar. Para un ojo inexperto, era vieja, un vestigio de un tiempo olvidado. Pero don Samuel la trataba con la reverencia de un monje cuidando una reliquia. Con un paño de microfibra, el único lujo que se permitía, pulía su superficie hasta que el material mate revelaba una profundidad insospechada, casi como si contuviera una galaxia en miniatura. Revisaba el plumín de iridio con la precisión de un cirujano, sintiendo el equilibrio perfecto en su mano. Era una extensión de un alma que había elegido el silencio. La pluma no tenía tinta. No la había usado para escribir en décadas. Su valor no residía en su función, sino en su existencia. Era un ancla, un recordatorio silencioso de una promesa hecha mucho tiempo atrás. Un juramento sellado con un nombre cuya genialidad había sido borrada de la historia oficial de la arquitectura. Era un secreto guardado en la forma de un objeto humilde que nadie, en ese mundo de ambición y apariencias, se molestaría a mirar dos veces. Y en esa invisibilidad residía su poder. Porque los grandes imperios no caen por las grandes amenazas, sino por los pequeños detalles que, en su arrogancia, deciden ignorar. Y don Samuel sabía, con la certeza tranquila de quien ha esperado pacientemente su momento, que el día del olvido estaba a punto de terminar. Mateo Correa era un hombre forjado en la impaciencia. A sus 32 años, había heredado no solo la firma de arquitectura más prestigiosa del país, sino también una arrogancia que consideraba una herramienta de gestión. Él se veía a sí mismo como el protagonista indiscutible de esta historia, el titán moderno destinado a la grandeza. Para él, el éxito era una bestia que debía ser alimentada constantemente con innovación, velocidad y sobre todo una purga despiadada de todo lo que oliera a pasado. Su mundo era de titanio pulido, de renderizados 3D que prometían un futuro aséptico y de plazos imposibles que dejaban un reguero de empleados agotados. Aquella mañana, una tormenta llamada Mateo atravesó las oficinas. Su voz, afilada como un bisturí, diseccionaba el trabajo de un joven arquitecto frente a todo el equipo.
«Esto no es vanguardia, es nostalgia», gritó, golpeando la mesa con una mano que lucía un reloj de más de $100,000. «Quiero el futuro, no un museo de buenas intenciones. ¿Entendido?». El joven arquitecto asintió, con el rostro pálido y el corazón destrozado. En su camino de furia hacia su oficina panorámica, los ojos de Mateo se posaron en don Samuel, quien terminaba de limpiar con parsimonia una de las enormes paredes de cristal que separaban el atrio principal. Y en la mano del anciano vio la pluma. Se detuvo en seco. El aire en la sala, ya espeso con la humillación latente, pareció solidificarse. Para Mateo, ese objeto era la encarnación de todo lo que despreciaba. Era viejo, analógico, ineficiente. Era un fósil en su catedral de progreso. «¿Todavía existe gente que usa estas cosas?», dijo con una sonrisa venenosa, su tono cargado de un desdén que helaba la sangre. Los empleados más cercanos contuvieron la respiración, anticipando el siguiente golpe del magnate. Don Samuel, sin inmutarse, levantó la vista. Sus ojos, profundos y serenos, se encontraron con los de Mateo. En ese breve instante, el tiempo pareció detenerse. Samuel no veía a un jefe, veía a un personaje trágico, un hombre tan cegado por la luz de su propio ego que era incapaz de ver las sombras que proyectaba. Con una calma que enfureció aún más a Mateo, respondió: «Hay cosas, joven, cuyo valor no se mide en su utilidad, sino en su historia». Mateo soltó una carcajada hueca, un sonido metálico y sin alegría que rebotó en el mármol. «La historia está para ser demolida y construir algo mejor encima, señor Varela. No lo olvide». Y con esa sentencia, su propia máxima de vida, continuó su camino hacia su trono de cristal, dejando tras de sí un silencio denso y la certeza de que el choque entre esos dos mundos era inevitable. Lo que Mateo no sabía era que en las grandes narrativas, los personajes que creen controlar el guión son, a menudo, los primeros en ser sorprendidos por el giro inesperado del destino. Y el destino, a veces, cabe en el cuerpo de una vieja pluma fuente. La catástrofe, como suele ocurrir en las buenas historias, llegó de la forma más mundana, casi como una nota a pie de página del destino. Don Samuel, moviendo un pesado cubo de agua, tropezó. Un simple traspié de un hombre de 68 años. El agua se derramó por el suelo pulido, creando un charco inofensivo a varios metros de la sala de juntas donde Mateo presentaba un proyecto a unos inversores japoneses. No se mojó nada importante, no hubo daños reales, pero para Mateo Correa fue la excusa perfecta, el punto de inflexión que su personaje necesitaba para demostrar su naturaleza despiadada. Salió de la sala, su rostro una máscara de furia controlada. Frente a los inversores, frente a sus empleados, señaló a don Samuel como un fiscal señalaría a un criminal. «Damas y caballeros, les pido disculpas. Esto es un ejemplo de la ineficiencia que estamos erradicando», dijo, su voz resonando en el atrio como la de un dios de mármol. «En Correa Vanguardia no hay espacio para el descuido, no hay espacio para la lentitud, no hay para la vejez». Las palabras cayeron como piedras en un estanque de silencio. Cada sílaba era un golpe, una humillación pública diseñada para reafirmar su poder. Se acercó a don Samuel, quien se había quedado paralizado, no por el miedo, sino por la cruda realización de que el guión había llegado a su parte más oscura. Sintió un nudo en la garganta. Mateo, con los ojos inyectados de una soberbia casi teatral, lo miró de arriba abajo. «Está despedido», sentenció. Y entonces, en un acto de crueldad gratuito que ni el más sádico de los narradores habría imaginado, vio la pluma asomando por el bolsillo de la camisa del anciano. Con un movimiento rápido, casi un zarpazo, la arrancó de un tirón. La sostuvo entre sus dedos como si fuera un insecto repugnante.
Y «Llévese esta basura con usted», siseó, arrojándola con desprecio a una papelera metálica cercana. El sonido del objeto al golpear el fondo del cesto fue minúsculo, casi inaudible para el resto del mundo. Pero para don Samuel retumbó como el derrumbe de su mundo, como el fin de un juramento de 40 años. Se quedó allí, de pie, humillado, sintiendo el peso de la mirada de todos. Vio cómo el legado que había jurado proteger yacía entre los desperdicios de un imperio que no lo merecía. Lo que Mateo no entendía es que al arrojar esa pluma no estaba desechando el pasado. Estaba, sin saberlo, arrojando su propio futuro a la basura. La noche cayó sobre la ciudad como un telón de terciopelo oscuro, indiferente al pequeño drama humano que se había desarrollado horas antes. Pero en el pequeño y ordenado apartamento de don Samuel, el tiempo se había detenido. El despido era una herida superficial, un golpe al orgullo que sanaría. La verdadera agonía, la que le oprimía el pecho y le secaba la boca, era la pérdida de la pluma. Estaba sentado en su viejo sillón de orejas, una pieza que había sobrevivido a 3 mudanzas y a la soledad, y su mente viajó 40 años atrás, a un tiempo en que el futuro todavía era un lienzo en blanco. Se vio a sí mismo, un joven aprendiz de arquitecto, lleno de un talento tan grande como sus bolsillos vacíos, en el estudio de su mentor, el legendario Julián Almada. Almada no era solo un arquitecto, era un poeta del espacio, un filósofo del diseño que creía que los edificios debían respirar. Aquel día, el maestro le había entregado la pluma con una solemnidad casi religiosa. Samuel, le dijo con su voz grave y cálida, una voz que parecía poder calmar tormentas, el mundo se obsesionará con las grandes estructuras, con los rascacielos que arañan el cielo como garras de vanidad. Pero el alma de la arquitectura, la verdadera genialidad, vive en los detalles, en la curva de una barandilla que invita a la mano, en la textura de una pared que cuenta una historia, en el equilibrio de un objeto que trae paz a una habitación. Sostuvo la pluma entre sus dedos largos y artríticos, y ésta brilló bajo la luz de la lámpara como una estrella capturada. He puesto mi obra maestra no en un edificio, sino aquí, porque los edificios pueden ser demolidos por el tiempo o la codicia, las ideas pueden ser robadas por mentes mediocres, pero un objeto personal, cuidado con amor, puede sobrevivir a los imperios. Almada le hizo prometer que la cuidaría, que la protegería como el cofre que guardaba su verdadero legado. Cuando el mundo esté listo, Samuel, la pluma hablará, y su voz será la mía. Ahora, en la quietud de su vejez, con el eco de la humillación aún resonando en sus oídos, las palabras de su maestro se habían convertido en una acusación. Había fallado. Había dejado que el guardián se durmiera, que el tesoro cayera en manos de un bárbaro. La pluma, y con ella el alma de Julián Almada, estaban perdidas en el vertedero de la arrogancia de un hombre que no sabía distinguir un tesoro de la basura. Y don Samuel se preguntó, por primera vez en 40 años, si el mundo alguna vez estaría listo para escuchar lo que esa pluma tenía que decir. La desesperación, fría y afilada, se abrió paso en su corazón. Mientras don Samuel se ahogaba en la pena silenciosa de su apartamento, en las oficinas de Correa Vanguardia se vivía una agonía diferente, la del fracaso inminente. El proyecto estrella de la firma, la joya de la corona, que definiría el legado de Mateo y los catapultaría a la estratosfera, se desmoronaba como un castillo de naipes en un vendaval. Se llamaba Ciudad Esmeralda, un concepto visionario de una ciudad autosostenible que su padre, Ricardo Correa, había presentado como propio años atrás. Tenían el nombre, la filosofía de marketing, los renders espectaculares que enamoraban a los inversores y a la prensa. Tenían la fachada,
pero no tenían el corazón del proyecto. Los planos técnicos, las innovaciones de ingeniería que lo hacían posible. El equipo de arquitectos estrella, jóvenes prodigios con maestrías en las mejores universidades del mundo, trabajaba día y noche. Sus rostros, antes llenos de la arrogancia del talento, ahora estaban pálidos y ojerosos, iluminados por el brillo azulado de sus pantallas. Estaban tratando de aplicar ingeniería inversa a un sueño, de descifrar la matemática de un poema. Y fracasaban estrepitosamente. «Necesito soluciones, no problemas», rugía Mateo en cada reunión, su voz rebotando en las paredes de cristal de la sala de juntas. ¿Cómo es posible que con todo el talento de esta firma no podamos descifrar la clave para los sistemas de reciclaje de agua atmosférica o para las fachadas de biocemento que absorben CO2? Cada pregunta era una acusación. Empujaba a su equipo hacia el abismo de la desesperación, sin darse cuenta de que él mismo los había arrojado allí. Mateo estaba prometiendo al mundo una revolución tecnológica cuya alma, cuya esencia, había sido arrojada a una papelera. La ironía era tan monumental como invisible. La clave para construir el futuro, los secretos de la ingeniería que Almada había tardado una década en perfeccionar, estaba enterrada bajo envoltorios de sándwich y borradores de planos fallidos. El destino, en su infinita capacidad para la justicia poética, había orquestado el más cruel de los escenarios. El hombre que despreciaba el pasado ahora dependía desesperadamente de un secreto que había tirado a la basura. Y mientras su imperio comenzaba a temblar sobre sus cimientos de soberbia, el objeto que podía salvarlo todo esperaba en silencio, en la oscuridad, listo para que el personaje correcto de esta historia lo encontrara. Lucía Montes era casi invisible en Correa Vanguardia, una becaria más en un mar de jóvenes ambiciosos que soñaban con diseñar rascacielos. Pero a diferencia de los demás, Lucía poseía una cualidad en peligro de extinción en ese edificio: la capacidad de observar. Ella no solo miraba, veía. Y lo que había visto esa mañana la había dejado con un mal sabor de boca, una mezcla de rabia y tristeza. Había presenciado la humillación de don Samuel y había sentido una punzada de vergüenza ajena. No podía quitarse de la cabeza la imagen del anciano, roto y silencioso, mientras el arrogante CEO lo despedazaba en público, por un accidente sin importancia. Esa tarde, mientras el resto de la oficina bullía con el pánico del proyecto fallido, Lucía se encontró pasando junto a la papelera metálica del atrio. Iba a tirar un envase de café vacío, pero algo la detuvo. Dentro, entre papeles arrugados y restos de comida, vio un destello oscuro. La pluma de don Samuel. Un impulso, un hilo invisible de empatía, la hizo actuar. Miró a su alrededor y cuando nadie prestaba atención, metió la mano sin pensar y la rescató. Al sostenerla, sintió algo extraño. Era más pesada de lo que aparentaba, y su equilibrio en la palma de su mano era asombroso, casi como si estuviera viva. El diseño, que a primera vista parecía simple, revelaba al examinarlo una complejidad y una precisión extraordinarias. No tenía ninguna marca, ninguna insignia, lo que la hacía aún más misteriosa. Lucía, hija de un relojero que le había enseñado a apreciar los mecanismos y la artesanía de calidad, supo al instante que aquello no era basura. Era una obra de arte. Sintió que debía encontrar a don Samuel. No por lástima, sino por un profundo sentido de justicia. Un hombre no debía ser despojado de su trabajo y de lo único que probablemente tenía un valor sentimental profundo. Sabía que se estaba metiendo en un lío, que estaba desafiando a su manera silenciosa al hombre más poderoso del edificio. Pero a veces, como le decía su padre, las piezas más pequeñas son las que hacen funcionar todo el mecanismo. No imaginaba hasta qué punto esa frase era profética. No imaginaba que ese pequeño acto de decencia, ese gesto de humanidad en un mundo de titanio y frialdad, estaba a punto de desentrañar un secreto que cambiaría el destino de todos. Porque a veces el universo no necesita un héroe con capa y espada.
A veces, solo necesita a alguien con el valor de recoger lo que otros, en su ceguera, han tirado. Y Lucía, sin saberlo, acababa de recoger la llave que abriría todas las puertas. Encontrar la dirección de don Samuel no fue difícil. Un par de llamadas discretas a recursos humanos, hechas con el pretexto de un paquete perdido, fueron suficientes. Vivía en un barrio obrero, de esos que la ciudad moderna intenta ocultar tras autopistas y centros comerciales. El edificio era antiguo, pero impecablemente mantenido, con una fachada de ladrillo rojo que parecía sonrojarse bajo el sol de la tarde. Lucía tocó a la puerta con el corazón en un puño. Cuando don Samuel abrió, Lucía vio en sus ojos la misma tristeza profunda que había presenciado en la oficina, pero esta vez, en la seguridad de su hogar, estaba mezclada con una dignidad inquebrantable. El apartamento era pequeño, pero cada rincón respiraba amor por la arquitectura. Era un santuario. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros de Le Corbusier, de Frank Lloyd Wright, de Zaha Hadid. Había bocetos a mano enmarcados de una calidad que dejó a Lucía sin aliento. Vio el alma de un arquitecto, no la de un conserje. «Señor Varela», comenzó ella, su voz apenas un susurro. «Yo encontré esto. Creo que es suyo». Y con manos temblorosas le tendió la pluma. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que parecía doler. La tomó con una delicadeza extrema, como si recuperara una parte de su propio cuerpo. Acarició su superficie con una devoción que conmovió a Lucía hasta lo más profundo. «Creí que la había perdido para siempre», susurró. «Creí que le había fallado». Al ver la bondad genuina en la mirada de la joven, una bondad que no pedía nada a cambio, don Samuel tomó una decisión. El guión de su vida, ese que había seguido en silencio durante 40 años, exigía un nuevo personaje. «Pasa, por favor», dijo, abriendo más la puerta. Se levantó y de un viejo baúl de madera, de esos que guardan más recuerdos que objetos, sacó un álbum de fotos. Lo abrió en una página y se la mostró a Lucía. En la foto en blanco y negro, un joven y sonriente Samuel posaba junto a un hombre de mirada intensa y brillante, un hombre cuya energía parecía estar a punto de saltar del papel. El mítico Julián Almada. «Él fue mi maestro», dijo don Samuel, su voz cargada de una emoción contenida durante décadas. «Me enseñó todo lo que sé. Me enseñó que la arquitectura no son solo edificios, es crear hogares para las almas». Luego, sus ojos se posaron en la pluma que Lucía le había devuelto. Y esta pluma, es su testamento. La revelación flotó en el aire, cambiando la atmósfera de la pequeña sala, cargándola de un peso y una historia que Lucía jamás habría podido imaginar. Lucía se quedó sin palabras, mirando la fotografía y luego la pluma en las manos de don Samuel. La conexión entre el humilde conserje y la leyenda de la arquitectura era un giro de guión tan improbable que su mente apenas podía procesarlo. «No entiendo», balbuceó. «Julián Almada, él es una leyenda. ¿Cómo?». Don Samuel le sonrió con una tristeza que parecía abarcar décadas. Nadie lo haría. Ese era el plan. Colocó la pluma sobre la mesa de madera con sumo cuidado, como si fuera un objeto sagrado. «No es una pluma cualquiera, Lucía. Es una Almada Creaciones único». Julián no solo era arquitecto, era un orfebre genial, un Da Vinci de su tiempo. Solo fabricó 3 de estas, una para un rey, otra para un premio Nobel, y esta la hizo para sí mismo, para guardar lo más valioso. Con una destreza sorprendente, los dedos de don Samuel se movieron sobre la pluma con la familiaridad de quien ha repetido un gesto miles de veces. No la abrió como se haría normalmente. En su lugar, aplicó una serie de presiones y giros en puntos específicos del cuerpo del objeto, puntos que para cualquier otra persona serían invisibles. Un clic casi imperceptible sonó, un sonido que pareció rasgar el silencio. El capuchón se deslizó de una forma antinatural, revelando no un cartucho de tinta, sino un compartimento secreto. La sangre se le heló a Lucía.
Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Con la uña, don Samuel extrajo un diminuto cilindro metálico, no más grande que un grano de arroz. Lo desenroscó con precisión de relojero y de su interior sacó un pequeño rollo de película traslúcida, brillante y frágil. Un microfilm. Julián decía que la mejor caja fuerte es la que nadie sabe que existe, dijo don Samuel, mientras Lucía miraba el microfilm con los ojos desorbitados por el asombro. La realidad se sentía más extraña que cualquier ficción. Estaba sosteniendo en sus manos un secreto que había dormido durante 40 años. Aquí dentro, Lucía, continuó don Samuel, su voz bajando a un susurro conspirador, no está solo el alma de mi maestro. Está el futuro que le robaron, el verdadero corazón de Ciudad Esmeralda. El peso de esas palabras cayó sobre Lucía y supo que ya no era una simple becaria. El destino la había elegido para ser la protagonista de un capítulo que ella nunca había pedido escribir. El relato de don Samuel fluyó como un río contenido durante décadas. Las palabras salían de su boca no con rencor, sino con la precisión melancólica de quien ha repasado una historia 1000 veces en el silencio de su mente. Contó cómo Julián Almada, el verdadero genio visionario, había fundado la firma original, con un socio, Ricardo Correa, el padre de Mateo. Almada era el alma creativa, el soñador. Correa, el hombre de negocios sin escrúpulos, el pragmático depredador. Juntos soñaron con Ciudad Esmeralda. Almada dedicó 10 años de su vida a diseñarla, en secreto, no solo como un proyecto, sino como su obra cumbre, una nueva filosofía de vida. Una ciudad que respiraba, que sanaba, que vivía en simbiosis con sus habitantes. Pero cuando estaba a punto de revelarla, Ricardo Correa lo traicionó. Con artimañas legales y engaños, lo despojó de la firma, se apropió del nombre y del concepto de Ciudad Esmeralda y lo expulsó, dejándolo sin nada. Fue una jugada maestra de la avaricia, un robo perpetrado a plena luz del día con la complicidad de abogados y contratos. Ricardo tenía la idea, la cáscara, explicó don Samuel, con la voz quebrada por el recuerdo. Tenía el nombre, el eslogan, pero Julián se llevó el corazón del proyecto consigo. Aquí. Señaló la pluma sobre la mesa. Mi maestro murió unos años después, de pena y de olvido. El mundo de la arquitectura es cruel con los genios sin dinero. Antes de irse, me confió la pluma y me hizo jurar que solo revelaría su contenido a alguien con un corazón limpio, alguien que entendiera que Ciudad Esmeralda no fue concebida para la vanidad de un hombre, sino para el bien de la humanidad. Miró a Lucía y sus ojos cansados brillaron con una nueva luz, la luz de una esperanza que creía perdida. El guión de mi vida me exigía esperar, Lucía, esperar a la persona adecuada. Y esa persona, querida niña, eres tú. El destino te puso en mi camino. Lucía sintió el peso de esa confianza, de esa historia, y supo que su vida acababa de cambiar para siempre. No era solo un microfilm, no era solo una historia de traición, era un legado. Y ahora, de alguna manera inexplicable, ese legado estaba en sus manos. Entendió que algunos personajes no eligen su papel en la historia, sino que la historia los elige a ellos. Y en ese pequeño y humilde apartamento, rodeada de libros y fantasmas de un genio olvidado, Lucía aceptó su papel. El corazón de Lucía latía con una mezcla de miedo y determinación. Al día siguiente, con la excusa de necesitar digitalizar unos planos antiguos para un archivo, usó el escáner de alta resolución de la firma. El pequeño microfilm, bajo la lente del potente escáner, reveló su universo secreto. Lo que apareció en la pantalla del ordenador no eran simples planos, era poesía hecha ingeniería. Era el alma de un genio materializada en líneas y cálculos. Esquemas detallados de edificios cuya estructura biomimética imitaba la de los árboles, capaces de soportar vientos huracanados con una flexibilidad asombrosa. Diseños de pavimentos piezoeléctricos que generaban electricidad con cada pisada de sus habitantes. Sistemas de granjas verticales integradas en los propios edificios, alimentadas por un sistema de reciclaje de aguas grises tan perfecto que la ciudad apenas necesitaría fuentes externas.
fachadas hechas de un material que cambiaba de opacidad según la luz solar para regular la temperatura pasivamente, como la piel de un ser vivo. Era una sinfonía de sostenibilidad y belleza, un ecosistema urbano vivo y palpitante. Lucía comparó mentalmente aquellas maravillas con los torpes y forzados intentos del equipo de Mateo. La diferencia era abismal. Los planos de Almada eran orgánicos, fluidos, geniales. Los de Correa Vanguardia eran una imitación burda, un cascarón vacío, un cuerpo sin alma. Eran el eco de una idea, no la idea misma. Esa noche, junto a don Samuel, revisaron las imágenes proyectadas en la pared de su humilde salón. Los planos del maestro Almada iluminaban la pequeña habitación, llenándola de una grandeza que contrastaba con la sencillez del entorno. Don Samuel los miraba con lágrimas en los ojos, viendo el sueño de su amigo cobrar vida de nuevo. «No podemos dejar que esto muera», dijo Lucía con una convicción que nunca antes había sentido, su voz resonando con una nueva fuerza. «No podemos dejar que la historia termine así». «¿Qué historia?», preguntó Samuel en voz baja. «Nuestra historia», respondió Lucía, mirándolo fijamente. «La historia en la que el villano cree que ha ganado, pero los héroes inesperados tienen un as bajo la manga». Don Samuel la miró, sorprendido por su audacia, por su repentina conciencia del papel que estaban jugando. «No podemos dejar que Mateo Correa se salga con la suya», concluyó ella. Y en ese momento, el pacto entre ellos se selló, no con un juramento, sino con una mirada de complicidad. El aprendiz de un genio olvidado y la becaria invisible estaban a punto de reescribir el final. La desesperación lleva a los hombres arrogantes a cometer errores monumentales. Mateo Correa, acorralado por los inversores y al borde del colapso financiero, decidió apostarlo todo a una última carta: el engaño. Anunció una magna conferencia de prensa internacional y una reunión de accionistas para revelar al mundo el funcionamiento interno de Ciudad Esmeralda. Su plan era presentar una animación CGI deslumbrante y una serie de conceptos vagos, un espectáculo de humo y espejos para conseguir una nueva ronda de financiación y ganar tiempo. Estaba a punto de interpretar el papel de su vida, el del genio visionario que tenía el futuro en sus manos. La noticia corrió como la pólvora en el mundo de la arquitectura. La víspera del gran evento, la ciudad contenía la respiración. Mientras tanto, en el humilde apartamento del barrio obrero se planeaba una estrategia diferente, un contraguión. Don Samuel ya no era el conserje tembloroso y humillado. En sus ojos había una determinación de acero, la del guardián de un legado que estaba a punto de cumplir su juramento. Ya no se sentía como un personaje secundario, sabía que el foco de la historia, por un breve y crucial momento, estaría sobre él. Con la ayuda de Lucía, que se movía con una mezcla de nerviosismo y una recién descubierta ferocidad, preparó su intervención. No buscaba venganza, sino justicia poética. La justicia para Julián Almada. Pasaron la noche preparando una presentación sencilla pero demoledora, una que contrapondría la verdad del genio con la mentira del usurpador. Lucía organizó los planos escaneados en una secuencia lógica, creando una narrativa visual que no necesitaría muchas palabras para ser entendida. Don Samuel se probó un viejo traje, el único que tenía, guardado durante años para una ocasión que nunca llegó. Al mirarse en el espejo, no vio a un anciano, sino al joven aprendiz que le hizo una promesa a su maestro. Sostuvo la pluma en su mano. Ya no era un simple objeto. Era su estandarte, su arma, el símbolo tangible de que la verdad, por mucho que se la entierre, por mucho que se la arroje a la basura, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mañana, se dijo, la pluma hablaría, y el mundo finalmente escucharía. La batalla final no se libraría con ejércitos, sino con la verdad contra la mentira, en el escenario más grande posible. El auditorio estaba abarrotado. Periodistas, arquitectos de renombre y accionistas con rostros tensos llenaban cada asiento. En el escenario, bajo un foco cegador, Mateo Correa destilaba confianza artificial.
el tipo de confianza que precede a la caída de los grandes villanos. Hoy no solo presentamos un proyecto, declamó, su voz amplificada por los altavoces, presentamos el futuro de la civilización. Tras él, en una pantalla gigante comenzó una animación espectacular pero vacía. Justo cuando describía un innovador sistema de purificación de aire, las puertas traseras del auditorio se abrieron. Don Samuel Varela caminó por el pasillo central, lento pero firme. Cada paso era deliberado, cargado con el peso de 40 años de silencio. El público murmuró, confundido. ¿Quién era ese anciano? ¿Qué hacía allí? Mateo lo vio, y su rostro se descompuso. La máscara de confianza se agrietó. «¡Seguridad!», gritó al micrófono, su voz teñida de pánico. «¡Saquen a este anciano de aquí, ahora!». Pero era tarde. El guión ya había cambiado de manos. Lucía, desde una cabina de control a la que había accedido con su pase de becaria, cortó la señal de la presentación de Mateo. La pantalla gigante parpadeó y en su lugar apareció el primer boceto a mano de Julián Almada para Ciudad Esmeralda, con su firma inconfundible en la esquina inferior. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Don Samuel subió al escenario. No usó las escaleras laterales, subió por el frente, con una dignidad que lo hizo parecer un gigante. Se paró junto a un Mateo petrificado. «Mi nombre es Samuel Varela», dijo, con una voz clara y potente que nadie le habría atribuido, una voz forjada en la paciencia y la verdad. «Y fui el aprendiz del verdadero creador de Ciudad Esmeralda, el maestro Julián Almada». Mientras hablaba, Lucía proyectaba uno tras otro los planos originales. La genialidad innegable de Almada se desplegaba ante los ojos de un mundo atónito. Los cálculos, las notas al margen, la filosofía detrás de cada línea. Mateo estaba paralizado, su rostro pasando del blanco al rojo en una humillante gama de colores. La justicia, después de 40 años, no había llegado en un tribunal. Había llegado en el escenario de su mayor triunfo, convirtiéndolo en el monumento de su humillación final. Lo que sucedió en ese momento dejó a todos en shock para siempre, porque no solo estaban viendo caer a un impostor, estaban presenciando el renacimiento de un genio olvidado, todo gracias a un hombre invisible y a una joven que se atrevió a mirar en la basura. El imperio de Correa Vanguardia no se derrumbó, se evaporó. La revelación fue un escándalo sísmico que barrió con décadas de mentiras. Mateo Correa lo perdió todo, la empresa, la fortuna y lo más importante para él, su prestigio. Su nombre se convirtió en sinónimo de fraude y arrogancia. La historia de Don Samuel y la pluma de Almada, por otro lado, se convirtió en una leyenda moderna, un cuento de hadas para arquitectos. Pero Samuel no estaba interesado en la gloria. Con la ayuda de Lucía y un consorcio de arquitectos y filántropos inspirados por la historia, se creó la Fundación Almada. Su único objetivo, la verdad. Construir Ciudad Esmeralda no como un proyecto de lujo para millonarios, sino como lo que siempre debió ser. Un modelo de vivienda pública, sostenible y humana. El epílogo de nuestra historia nos encuentra un año después. Don Samuel Varela, ahora director honorario de la Fundación, no está en una oficina de lujo. Está en un luminoso estudio rodeado de jóvenes estudiantes de arquitectura que lo miran con una mezcla de admiración y reverencia. Con la vieja pluma fuente en la mano, esa que ahora todos reconocen, ya no solo la pule, la ha llenado de tinta por primera vez en 40 años. Y con ella dibuja sobre un papel, enseñando a la nueva generación los principios de su maestro. Recuerden, les dice, su voz tranquila pero firme, el valor más grande a veces se esconde en el detalle más pequeño. La verdadera clase no está en lo que presumen, sino en lo que protegen. No está en el dinero que acumulan, sino en la integridad que llevan en el alma. Y así, la pluma que guardó un secreto durante 4 décadas, ahora trazaba las líneas de un futuro mejor.
El final de esta historia no es una conclusión, sino un comienzo. Es la prueba de que a veces los personajes más humildes son los que tienen el poder de cambiar el mundo, de que la justicia puede tardar, pero siempre llega, y de que un solo acto de bondad puede ser la primera piedra para construir una ciudad entera. Querido oyente, esta historia nos recuerda que nunca debemos subestimar a nadie por su apariencia o su posición. El verdadero genio, la verdadera riqueza, a veces reside en el silencio, en la humildad y en la fidelidad a una promesa. ¿Qué te pareció este increíble giro del destino? Déjanos saber en los comentarios. Y ahora, cuéntanos desde qué país o ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber que estas crónicas de destinos llegan a corazones de todo el mundo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ni un solo capítulo de la vida. Querido oyente, esta historia nos recuerda que nunca debemos subestimar a nadie por su apariencia o su posición. El verdadero genio, la verdadera riqueza, a veces reside en el silencio, en la humildad y en la fidelidad a una promesa. ¿Qué te pareció este increíble giro del destino? Déjanos saber en los comentarios. Y ahora, cuéntanos desde qué país o ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber que estas crónicas de destinos llegan a corazones de todo el mundo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ni un solo capítulo de la vida. Querido oyente, esta historia nos recuerda que nunca debemos subestimar a nadie por su apariencia o su posición. El verdadero genio, la verdadera riqueza, a veces reside en el silencio, en la humildad y en la fidelidad a una promesa. ¿Qué te pareció este increíble giro del destino? Déjanos saber en los comentarios. Y ahora, cuéntanos desde qué país o ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber que estas crónicas de destinos llegan a corazones de todo el mundo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ni un solo capítulo de la vida. Gracias por ver El Dinero y el Amor. No olviden suscribirse a El Dinero y el Amor y activar las notificaciones para que siempre estén al tanto de nuestras nuevas historias. Hasta la próxima.